Entonces, los temas de esta semana entonces son variable aleatoria, y en eso va a girar el contenido ¿ya? De esta y la próxima semana, y dos funciones de probabilidad y de distribución que las vamos a aprender en lo que sigue. Primero recordemos, ¿ya? Recordemos que ya habíamos visto nosotros tipos de variables, ¿ya? Y si lo recuerdan, o si quieren mencionarlas, ¿cuáles son las que recuerdan como tipos de variables? ¿Recuerdan las que hemos trabajado? Cuantitativa, Cuantitativa, ya, cualitativa, ya, ya, y que se perfecto. subdividían, Las sí, continuas, exactamente. la discreta, nominal y ordinal. Ya, genial. Las dijeron todas y no necesariamente ordenadas, pero era algo más o menos así lo que debiera tener en su mente, ¿cierto? Teníamos dos tipos, cualitativa, cuantitativa. En las cualitativas teníamos estos conceptos que podían o no estar ordenados jerárquicamente, y las cuantitativas que se referían a los números, y esto numérico sería, podría ser discreto o continuo. Particularmente en lo que se viene, vamos a abordar estas cuantitativas y las discretas. A veces vamos a pasar a lo continuo. Entonces, ¿tiene clara esta separación entre discreto y continuo? Creo que hemos trabajado en ello. Hemos visto cómo diferenciar discreto de continuo. No sé si lo recuerda. Bueno, en todo caso, más adelante vamos a hablar de ello y ahí pueden hacer todas las preguntas que quieran, ¿ya? Pero claro, esta es la clasificación inicial, básica, que tenemos para las variables. Y nosotros vamos a trabajar, como le digo, en esta línea de lo cuantitativo. Entonces, vamos a definir lo que es una variable aleatoria. Nosotros estudiamos el concepto de aleatoriedad asociado a la probabilidad, ¿cierto? Pero lo asociamos a un experimento aleatorio. Bueno, aquí no es muy distante ni distinto eso que conocíamos nosotros o conocemos sobre los experimentos aleatorios. ¿Qué es una función? Perdón, una variable aleatoria es una función. ¿Ya? Una función es una aplicación que va de un conjunto a otro. ¿Ya? En particular, llamamos variable aleatoria cuando el conjunto de partida o el dominio de la función es el espacio muestral de un experimento aleatorio. Por eso se llama variable aleatoria. La variable aleatoria es la función. ¿Ya? ¿Cuál es la característica o las propiedades, o sea, lo que me permite definir a esta función? Porque aquí en el espacio muestral tengo todos los elementos del experimento aleatorio, ¿ya? ¿Por qué? Aquí no le asocio la probabilidad, ¿ya? No le asocio la probabilidad, sino que le asocio No, en verdad, porque eh, le asocio un número según el evento o suceso que yo esté considerando o lo que quiera observar, ¿ya? Los posibles valores, aquí estoy leyendo, los posibles valores de esta variable aleatoria pueden representar los resultados posibles de un experimento que se realice o aún no se ha realizado, o los posibles valores de una cantidad cuyo valor actualmente existe y que es incierto, ¿ya? Veamos un ejemplo para clarificar. Los clásicos son el lanzamiento de monedas y dados, ¿ya? Cuando yo lanzo un dado, tengo un espacio muestral, ¿cierto? Al lanzar un dado, tengo un espacio muestral que es
1, 2, 3, 4, 5 y 6, que son los posibles resultados al lanzar el dado. Y al lanzar 3 monedas, tengo otro espacio muestral, que son los conjuntos de todas las los posibles resultados, entre caras y sellos de cualquiera de estas 3 monedas. A saber, tengo 8 resultados posibles, ¿cierto? Entonces tengo cara, 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 sello, cara, etcétera, ¿ya? Todos esos conforman mi espacio muestral. Para definir una variable aleatoria necesito observar algo de este experimento aleatorio, ¿ya? Por ejemplo, en el primero, en el lanzamiento del dado, yo observo cuál es la cantidad de divisores pares que tiene el número que se obtiene. Por ejemplo, cuando sale el 4 tiene ¿cuántos divisores? Tiene al 1, al 2 y al 4 como divisores. Pero de estos divisores, solo 2 son pares, ¿ya? Entonces lo que estoy observando es cuando ocurre o cuando aparece un resultado de mi espacio muestral, yo observo algo sobre ese resultado, ¿ya? Sobre ese caso, ¿ya? Y aquello que observo me permite asignarle un número, ¿ya? Me permite cuantificar. En este caso estoy observando cuántos divisores pares tiene el número que salió, ¿ya? Si salió el 4, tengo 2 divisores pares. El 1 no es par, ¿sí? Por ejemplo, en el siguiente, en el segundo, cuando lanzo 3 monedas, me puedo fijar en la cantidad de caras que obtengo, ¿sí? En el primer caso, tendría 3 caras, ¿sí? En el segundo objeto tendría 2 caras, y así, a cada elemento del espacio muestral le asocio un número según lo que estoy observando, ¿ya? Entonces ahí hay una asignación, hay una correspondencia que se está estableciendo entre los elementos de mi espacio muestral y un número que yo le establezco de acuerdo a lo que observo. Cuando hago esa asignación, estoy pensando en una función y esa función se llama variable aleatoria. ¿Se entiende? ¿Alguna duda hasta ahí? Por ahora no. Por ahora no, ya, perfecto. Ahora aquí... La Connie por Ah, pero la el Connie escribió. que se Ah, perdió. me perdí. ¿En qué se perdió, Connie? Ah, ok, ya. Veamos. Estamos definiendo una función, ¿ya? Nosotros en general ponemos una función así, una función que va de un conjunto de partida a un conjunto de llegada y tomamos un elemento y le asociamos un número o un valor f de a, ¿ya? Entonces lo que estamos haciendo acá es pensar que esta función, ¿sí? Parte en el espacio muestral de un experimento aleatorio. Y como en el espacio muestral del experimento aleatorio, por ejemplo, aquí, ¿cierto? Tengo varios elementos. A, a cada uno de estos elementos yo le puedo hacer corresponder un número según aquello que me esté fijando en o del experimento. En estos ejemplos, por ejemplo, aquí decimos, cuando me sale el 1, en el primer caso, yo a este 1 le voy a asociar cuántos divisores pares tiene este número, ¿ya? El 1 no tiene divisores pares, entonces le pongo 0, ¿ya?
Si me sale el 2 tiene solo un divisor par, ¿sí? Si me sale el 3, le asocio lo que estoy viendo, lo que estoy observando. ¿Ya? Entonces, estoy estableciendo una correspondencia entre los elementos del espacio muestral de mi experimento y un conjunto de números, en general, los números reales. ¿Ya? Aquí, si por ejemplo, los números que le estoy asociando son solo algunos números, tendríamos el caso de una variable discreta. Y esos van a ser nuestros casos de estudios ahora. Si se fija, aquí estoy asociando el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, o sea, solamente algunos valores dentro de un intervalo. Esto sería una función que toma solo algunos valores, es decir, una variable aleatoria discreta. ¿Ya? Pero tengo que entonces definirla, tengo que establecer cómo es esta función o qué es esta variable. ¿Ya? Entonces, aquí viene esta pregunta. ¿Cómo representamos estas funciones? ¿Ya? Si usted está viendo este video, póngale pausa y intente hacer la representación. ¿Ya? Ahí, ¿cómo representamos estas funciones? Bueno, como una función del espacio muestral, omega, a los números reales. Aquí, en el espacio muestral, van a ir todos los elementos de mi espacio muestral. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Ya? En el caso del dado, en el caso de las monedas, va a ir cara, 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 sello, sello, cara, cara, y así sucesivamente. ¿Sí? Entonces, a este 1, ¿qué número le asocio? No es que le asocio cualquier cosa, sino que le asocio esto que estoy observando. ¿Cuál es la cantidad de divisores pares que tiene ese valor? El 0 tiene, o sea, el 1 tiene 0. El 2 tiene 1, solo el 2. El 3 no tiene divisores pares. El 4 tiene 2 divisores pares, ¿cierto? Entonces al 4 le asocio el 2. El 5 tampoco tiene divisores pares. Y el 6 tiene solo un divisor par, que es el 2. ¿Ya? Pero estos cuentan la cantidad de divisores pares que tengo. ¿Ya? Aquí voy a asignar lo que observo. ¿Ya? O sea, los resultados de lo que observo. Hasta ahí. ¿Alguna pregunta? Por mi parte, no. Ya. En el chat tampoco El hay ejemplo ninguna. quede más claro. Ya. Entonces, No hay luego ni una pregunta. parece que alguien en el Skype estaba pidiendo el link. ¿Podrían enviárselo, por favor? Entonces, las soluciones están aquí, ¿ya? Al 1 le asocio el 0, al 2 el 1, al 3 el 0, al 4 el 2, al 5 el 0, al 6 el 2. Y ahí tenemos definida nuestra función. ¿Por qué? Porque a cada elemento del conjunto de partida le está correspondiendo un único elemento en el conjunto de llegada. Fíjese que el 3 queda solo, pero no importa. ¿Ya? Lo que importa es que cada elemento de omega tenga asociado a alguien o algún numerito. ¿Ya? Para que sea una función. A esto entonces le llamamos variable aleatoria. ¿Ya? Y la variable aleatoria se define así. En este caso, X va a ser la cantidad de divisores pares que tiene el número obtenido. Y ahí está. Es como definir el experimento, definir lo que estamos observando. ¿Ya? En el segundo caso, en el segundo ejemplo, al lanzar 3 monedas, aquí tengo todos mis casos, ¿cierto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elementos en el conjunto de partida. Y quiero observar la cantidad de caras que se obtienen. En el primero, tengo 3 caras, o sea, le corresponde el 3.
En el segundo, tercero y cuarto, a estos le corresponde el 2. Tengo 2 caras. En los 3 siguientes le corresponde el 1 y a los 3 sellos le corresponde el 0 porque hay 0 caras en ese conjunto. ¿Bien? Esos son 2 ejemplos de variables aleatorias. Aquí tenemos una actividad. ¿Sí? Una actividad para cerrar esta primera parte. ¿Ya? Le pone pausa al video y desarrolla la actividad. Dice, considere el experimento lanzar 2 dados. En los ejemplos anteriores lanzábamos uno. ¿Ya? Y, bueno, al lanzar 2 dados voy a tener un espacio muestral diferente. Recuerde que aquí, en este caso, la cantidad de elementos de mi espacio muestral va a ser, ¿cuánto? 36. ¿Sí? Y voy a observar cuál es la suma de los valores que se obtienen. Por ejemplo, aquí, las 2 caras que quedan hacia arriba tienen 2 y 2. Por lo tanto, la suma es 4. Entonces, ¿qué voy a hacer? Como ya está definida la variable aleatoria, voy a dibujarla o representarla en este diagrama, escribiendo aquí cada uno de los elementos del espacio muestral y sus imágenes, ¿ya? O los valores de la variable aleatoria. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda hasta ahí? Ya, No, perfecto. profe.